Bueno, familia, bendiciones a todos, gracia y paz, ¿sí? Vamos a estar avanzando, avanzando en el conocimiento del lenguaje profético, ¿sí? Estudiar profecías es algo normal o común en el cristianismo, o sea, siempre nosotros estudiamos profecías. La cosa es con qué óptica, con qué lentes la vemos, cómo es que la miramos. Y la teología son los lentes que a nosotros nos hace ver de una determinada manera lo que está escrito. Entonces, judíos, cristianos, todos leen los mismos textos, sin embargo ven distintas cosas, ¿sí? Ven cosas diferentes, mesiánicos, todo cosas distintas. Y las escrituras no se interpretan con doctrinas de hombre. Las escrituras se leen y se interpretan por sí solas. Las escrituras mismas te explican los textos, ¿sí? Y no con un solo versículo, sino con varios. Se abre un abanico muy grande. Y ahí es donde nosotros tenemos que prestar eh, oído a lo que realmente dicen los textos, no a lo que nos enseñaron. O sea, lo que nos enseñaron tenemos que probarlo. ¿Es así lo que me dijo el pastor o no? ¿Es así lo que me dijo el cura, el sacerdote? ¿Sí o no? ¿Es así lo que dice el rabino o no? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy es el lenguaje alegórico, ¿sí? El mayal. Mayal. Las escrituras tienen mayal y nimshal, ¿sí? Lo alegórico y lo literal. Hay cosas que son alegóricas, eso no indica que sea algo mito, no es que es mitológico, ¿sí? Sino que es alegórico, te lo está explicando con un lenguaje que el que tiene oídos para oír lo va a entender, ¿sí? Y después está el Nimshal, que es lo literal, lo que dice el texto, literalmente. En nuestro caminar como discípulos, vamos a ir afinándonos, ir aprendiendo a reconocer dónde se habla alegóricamente y dónde no. ¿Sí? Pero muchas cosas ustedes ya las saben. O sea, hay muchas expresiones que ustedes saben que es alegórico. Por ejemplo, todo árbol bueno da fruto bueno y árbol malo da fruto malo. Por los frutos los conoceréis. Den fruto digno de arrepentimiento. Le dice a los seres humanos, ¿cómo que hay que dar fruto digno de arrepentimiento? Estaba hablando de dar frutos a árboles y de repente nosotros somos los que tenemos que dar fruto. Entendemos ahí que es una alegoría. Ese dar fruto es una alegoría, pero no es un mito, no es una filosofía, sino que te está mostrando que hay algo que se te va a demandar que tenés que dar. Literalmente eso existe, eso está, ¿sí? Se nos va a demandar que demos frutos. Bien, para empezar a distinguir las alegorías, cuando nosotros escuchamos a Mashiach, que él enseñaba por parábolas, él decía, ¿a qué compararé el reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro en un campo, ¿sí? El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos es semejante a una red echada al mar. Entonces, se utiliza esa expresión, es semejante a, es como, ¿sí? Entonces ahí te das cuenta que es una alegoría lo que viene, ¿sí? Esa es una, eso es un principio. ¿Cómo me doy cuenta si es alegoría o no? Porque si usa la expresión es como, es semejante a, ¿sí? Esa es una forma sencilla para darnos cuenta cuándo es alegoría o no. Ese verbo se hace carne y nosotros lo vimos. Lo vimos como, cuando dice como, no quiere decir que, es el Hijo, no. Aquí el verbo se hizo carne
Yahweh se hace carne y lo vimos como si fuese el Hijo, como si fuera el unigénito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vimos su gloria como la figura de la gloria era Yahshua. ¿Cómo? La siguiente forma es lo que aparece en Mateo 13. En Mateo 13 le preguntaron a Mashiach por qué cuando hablaba así en público, hablaba para los afuera, siempre hablaba por parábolas. Y sin embargo, a los de adentro, a los discípulos, les explicaba las cosas claramente. ¿Y por qué a ellos por parábolas? Entonces esa pregunta nos muestra, nos exhibe que cuando Mashiach da una enseñanza y los que están escuchando o los que están recibiendo esas respuestas son fariseos, son saduceos, son sacerdotes, la respuesta de Mashiach son en alegorías, en parábolas. ¿Sí? Ahí es donde identificamos Lázaro y el hombre rico. ¿Es alegórico o es literal? Depende a quién le estaba hablando. Y a los fariseos, bueno, Mashiach en las escrituras dice que a los fariseos les hablaba por parábola y sin parábola no les hablaba nada. ¿Sí? Entonces, ya las mismas escrituras nos va guiando para identificar dónde hay una parábola, dónde hay una alegoría y dónde no. ¿Sí? Cuando Mashiach les explicaba a los discípulos las parábolas, les estaba explicando literalmente. Les estaba mostrando el nimshal, o sea, la literalidad, lo que significa cada cosa. Pero cuando hablaban parábolas, anda a entender qué es lo que estaba diciendo. Anda a entenderlo. ¿Sí? El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene ojos para ver, vea. Es que no cualquiera. Por eso, hermanos, la revelación es un milagro, porque es algo que viene directo del cielo. Bienaventurado Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Te lo revela el Padre. Por eso es que en las expresiones de Mashiach, cuando dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen, es que las ovejas reconocen al Padre, lo reconocen. ¿Sí? Está bueno, está interesante esto. Y escuchamos y leemos que en Hebreos 1:1 dice que Dios, en otros tiempos, hablaba por medio de los profetas muchas veces y de muchas maneras. Ese muchas maneras es sueños, visiones, parábolas, alegorías, ¿sí? De esas formas les hablaba a los profetas. Y los profetas transmitían eso. Vamos a leer Oseas 10:12. ¿Cómo es que hablaban los profetas? De hecho, en una oportunidad, cuando le preguntaron a Mashiach por qué hablaba él en parábolas, por qué enseñaba en parábolas, él citó a Isaías. Y en Isaías decía, este pueblo es lento para oír, oye pesadamente, entonces les habla en parábolas para que no entiendan, para que no se conviertan. ¿Sí? Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. He hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Es un lenguaje. Es un lenguaje. A un profeta, Yahweh le dice, el valle de huesos secos. Yahweh le dice, ¿ves estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? No lo sé, Señor, tú lo sabes. Le dice, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. No le dice, da la orden. Dice, profetiza. Entonces, ¿qué es lo que le da vida a los huesos? ¿Qué es lo que te da vida? ¿Sí?
profetiza, entiende el lenguaje, que se te revele. Por eso es que nosotros estamos tratando de desarrollar estos mensajes, alegorías, parábolas, mashal en hebreo, damá en hebreo, ¿sí? ¿Sí? Entonces los profetas hablaban de una forma, lo vamos a ver mucho a esto, hermanos, hablaban de una forma en que estaban en un... Ustedes imagínense en esto, yo no sé si les pasó vivir, o les tocó vivir esto en los países de ustedes, pero acá en Argentina hubo una época muy oscura donde alguien, el que reclamaba o protestaba, lo mataban, lo hacían desaparecer, ¿sí? En la época de los militares. ¿Te acordás, Omar? Los cantantes cantaban canciones, pero no decían las protestas directamente, sino que lo hacían en forma de poética, te lo hablaban de otra forma. Sí, es verdad. ¿Verdad? ¿Sí? Te lo decían como escondido la protesta, pero la decían de otra manera. Bueno, hasta aquí estamos ya, hermanos, ¿sí? Hemos compartido la palabra, hay que digerir muchas cosas, yo sé. Yo les agradezco porque está muy bueno esto. Vamos a terminar la reunión, ¿sí?